Buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría agradecer a Daniel Martínez Babiloni y a la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo el haber contado conmigo, ¿no?, para esta jornada de homenaje a la figura de Timoteo López Panblanco, violinista, director, compositor villarenco, y que también nos ha explicado Marcial de su paso por Requena. Una época, la de su vida, en la que se producirán cambios notables en la concepción de las bandas de música y en las que asistiremos a los que hemos convenido en llamar democratización social de la cultura. Un proceso que no se entendería sin figuras como la que hoy recordamos. Además, tengo el honor de compartir mesa con colegas, con amigos y de inaugurar con ellos una nueva edición del Otoño Musical, una iniciativa por la que os felicito porque, como bien decís, diversificáis la oferta cultural de la localidad y acercáis la cultura musical al mayor espectro posible de espectadores, y esto sí que es democratizar la cultura. Y estar en Villar del Arzobispo y hablar de bandas de música en Villar, esto me parece un atrevimiento porque contáis con presencia de banda de música documentada desde el siglo XIX, ya antes, con la música, ¿no?, del órgano de la parroquia, pero les diré que soy de Lliria, he sido músico. Además, Luis Serrano, vuestro director, ¿no?, fue mi primer profesor de piano. Él no se acuerda mucho, pero yo no me olvido, ¿no?, de los buenos maestros. Y ha habido directores también llirianos, así que en esto de las bandas de música creo que somos primos hermanos. Pero he de confesar que cuando preparaba esta intervención me hacía la siguiente pregunta: ¿qué puedo yo aportar a un público como ustedes, en el que si no hay músicos, socios, simpatizantes, seguro que habrá personas con una sensibilidad especial por la música y por las bandas, ¿no? ¿Qué diré yo que no sepan? Y solamente se me ocurrió una palabra: mirada, porque espero que al final de estas intervenciones miremos las bandas de música de manera diferente, porque espero que un fenómeno que nos es tan cotidiano como las bandas pueda ser visto como excepcional. Y sobre todo porque espero que esa nueva mirada se la puedan transmitir de unos a otros para crear conciencia crítica de dónde estamos y hacia dónde se debe dirigir un fenómeno musical tan nuestro. Y creo que Fede nos ha dado bastantes claves para ello. En esta ponencia me centraré en el papel que las bandas de música valencianas han tenido en la democratización social de la cultura, es decir, pondré en valor la tarea que las bandas de música han desarrollado en la divulgación musical. Me centraré en aquellas bandas amateurs que han desarrollado su actividad alejada del foco cultural que son las ciudades. Y lo haremos retrocediendo al pasado, a finales del siglo XIX, principios del XX, en el que se fundan la mayor parte de bandas de música que conocemos en la actualidad. También es la época en la que empieza a desarrollar su actividad la Fraternidad Musical de Villar del Arzobispo, y en el que la sociedad experimentará cambios notables que, como veremos, repercutirán en la actividad bandística. No obstante, las bandas no han tenido un camino fácil en esta primera época, cuando se las llegó a ver como un obstáculo para el progreso musical de la época. Hablaremos de ello. Y no podemos olvidar tampoco en una intervención de este tipo lo que ha supuesto el certamen de bandas de música de Valencia, que desde 1886 viene celebrándose. Este acontecimiento será testigo, y así también lo ha comentado Marcial, testigo de las rivalidades entre bandas, de su progreso musical, de la unión música y pueblo, de polémicas, de las cuales rescataremos algunas. Y ahora sí empezamos con ella, la foto tan significativa, y comentaremos que de entre estos diferentes roles sociales y educativos que las bandas desarrollan, como hemos comentado, nos centramos en el que a nuestro parecer es primordial para entender a las bandas valencianas en sus orígenes, y es esa democratización de la cultura que permitieron estas agrupaciones en localidades alejadas de los núcleos urbanos, como era Villar, como era Lliria. El hecho de contextualizar este fenómeno a mediados del siglo XIX viene dado por dos hechos clave, al menos: el paso de la exclusividad a la accesibilidad de la música llega a todo el mundo, y el asociacionismo de tipo popular en el que estamos las bandas de música. Hablemos de ello.
De todos es sabido que la música ha estado presente en todas las culturas en las que se ha utilizado para solemnizar tanto actos lúdicos y festivos como otros de tipo religioso. Las instituciones civiles han dotado de música cuando han querido exhibir su poderío, dando brillantez a los actos celebrados. Por ejemplo, aquí tienen cuando llega allí a inaugurar un canal de aguas potables el presidente de la Diputación. Unas lo recibieron, otras tocaron durante el acto de inauguración. Bien, a pesar de esta presencia de las bandas de música, a principios del siglo XIX la música parecía estar reservada a unos pocos privilegiados que podían acudir a teatros o a salones nobiliarios donde se realizaban los conciertos. Sin embargo, a mediados del siglo XIX se alteraría este devenir. La música evidenciaba una voluntad de traspasar fronteras, traspasar barreras sociales y acercarse al nuevo público que empezaba a surgir y que esperaba disfrutar de la música en todas sus materializaciones. Serían los tímidos inicios de aquello que en el siglo XX se denominaría sociedad de masas y que motivó un cambio en la percepción musical. En ese proceso de cambio atribuimos a las bandas una posición destacada en el ámbito valenciano. Pero no serían unas bandas cualesquiera, sino aquellas formadas por amateurs, sostenidas por socios y nacidas lejos de la ebullición cultural de las grandes ciudades. Y si les atribuimos esta posición privilegiada en ese cambio de paradigma, lo hacemos por varias razones. En primer lugar, por el tipo de instrumentos por el que estarían formadas. Se hacen proclives a las actividades al aire libre, tal y como nos comentará Salvador Astruells. En segundo lugar, las bandas cumplen una tarea divulgativa cuando difunden el repertorio musical más en boga en la época. Ciertamente esta mencionada función tendrá más importancia en aquellos pueblos valencianos donde no existía una orquesta estable y por tanto pocos podían acceder a esa cultura musical si no era a través de las bandas. Pero en ese proceso de democratización de la música, de que llega a todo el mundo, ese nuevo público, el repertorio, la calle como elemento interpretativo serán los elementos clave. El hecho de abaratar los precios de los espectáculos, de hacerlos gratuitos, el nuevo tiempo libre de la sociedad industrial con sus espacios de ocio, provoca esa mayor presencia, ¿no?, de público de toda clase social. Entonces las bandas se convierten en ese momento en agrupaciones en las que probablemente más contribuyan a la educación musical de las clases populares. Incluso serían calificadas como la puerta de acceso a la cultura musical en los pueblos al difundir un variado repertorio clásico y romántico que pasó de ser desconocido para la mayoría a ser tarareado por el público. Convertir en popular, ¿no?, el repertorio que entonces estaba interpretándose por otro tipo de formaciones sería el reto más osado al que se enfrentarían las bandas. Unas bandas que, como veis, esto era un ensayo de principios del siglo XX. Pues estas serían las que divulgarían ese repertorio musical. Ahora bien, este proceso de democratización de la cultura musical no estaría exento de polémica. En las publicaciones periódicas musicales se iniciaría un debate a principios del siglo XX que enfrentaría a aquellos que vean las bandas como un excelente vehículo de cultura popular con aquellos que las consideraban un obstáculo para el progreso de la música en España. En palabras de algunos críticos lo eran porque no disponían de un repertorio propio y por lo tanto debían interpretar arreglos. Además, la proliferación de estas agrupaciones en detrimento de las orquestas era para los críticos una pérdida de poderío musical en comparación con otros países europeos. El hecho de que el espacio interpretativo por excelencia de las bandas fuese la calle o los paseos, aquellos kioscos que nos decía Marcial, espacios de libre acceso, populares, democráticos, tampoco era bien visto. Como dirían en la revista Ritmo en 1935, dirían: saquemos los cuadros de los museos a la calle para la contemplación y el juicio popular, y que por las calles y plazas se exhiban las joyas de la pintura. Y en estos lugares, llenos de rumores y con la imaginación dispersa, como corresponde al lugar público, estos adalides populares del arte en la calle admirarán el dibujo y el color como pueden recibir en plena plaza o parque la emoción de una sinfonía. Se les pedía a las llamadas mayoristas del arte
que eligieran para sus conciertos lugares donde primara el silencio del público y donde hubiera una buena acústica. Porque si el paseo o la calle necesitaba música para entretener a los peatones, no hacía falta que se les solicitara la atención para obras transcritas de Beethoven, Meyerbeer o Wagner. Pero ¿quiénes son los consumidores de este tipo de música? ¿Qué demandas hacen como público? Y lo más importante, ¿qué gustos musicales tienen? Ópera italiana, música sinfónica, zarzuela. Nos hemos acostumbrado a escuchar estas piezas en silencio en los conciertos, aunque estos se hagan en la plaza, al aire libre, pero no siempre ha sido así, estas son transcripciones, ¿no? Es muy interesante ver cómo pasan las bandas de ser un tipo de caja de música que suena mientras paseamos a ser la razón por la cual vamos a ese paseo, a ser la razón por la cual nos sentamos y escuchamos en silencio. Todo eso es un proceso. En esta época el éxito de un concierto empezaría a depender no solamente de la interpretación, sino también de la mayor o menor fortuna de esto, de transcripciones y de arreglos. Por lo tanto, una nueva figura aparece en el mundo bandístico, y es el músico, compositor o director que se encarga de realizar las composiciones para banda a partir de obras compuestas en principio para orquesta, los que hacen los arreglos. En este sentido, desarrollaron un rol importante editoriales como, por ejemplo, y ya lo ha comentado Federico Oriola, la Unión Musical Española, revistas como Armonía. Pero ahora bien, como decían en Ritmo, ¿creen ustedes con sinceridad que una cuerda de clarinetes, por buenos que sean, pueden reemplazar con honestidad musical a la excelencia que en todas las dimensiones tiene un conjunto de cuerda? ¿Y que unos saxofones pueden cantar con la nobleza de unos violonchelos? La carencia de repertorio propio, o al menos el desconocimiento de repertorio propio, cuestionaría la tarea artística de las bandas desde sus inicios. En Armonía se publicaba: nadie puede ignorar que las bandas rurales desempeñan un meritísimo papel en la cultura musical de los pueblos, y mucho más cuando estos están separados de la capital. Ellas son la única manifestación de arte musical, educando a las masas, preparándolas para poder apreciar las bellezas de las obras musicales cuando tienen ocasión de oír estas obras en su fuente de origen, en la orquesta, que sería lo ideal para ellos. Otro factor que los críticos tenían en cuenta para el cuestionamiento de las bandas no vendría motivado por una razón puramente artística, sino por una causa de tipo social, porque la existencia en determinadas localidades de dos bandas de música provocaría odios y riñas entre los partidarios de ambas. Así las bandas se veían en muchos casos perniciosas para la convivencia en los pueblos, porque serían la causa de enfrentamientos, pistoleros pan blancos. Los casos más paradigmáticos, el de Giria con la Unión Musical, la Banda Primitiva, Buñol, tenemos muchos, en Villar, la Nueva, la Vieja, antes de esa fusión. Ahora bien, son precisamente estas rivalidades las que a menudo promovieron el progreso artístico de las bandas, que llegaría a un punto álgido en los concursos, sobre todo en el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia, que se celebra desde 1886 en la Feria de Julio. En este certamen, por ejemplo, en su repertorio se perciben señales de esa democratización de la cultura musical a la que venimos aludiendo. Hemos realizado un estudio a partir de las obras interpretadas por las bandas desde su inauguración hasta 1900. En la gráfica que presentamos están las obras elegidas por la Comisión de Músicas para ser interpretadas de manera obligatoria. Saben que a las bandas se les permite una obra de libre elección, pero hay otra que es elegir. Bien, de este análisis se deriva un hecho curioso, y es que en contra de lo que se tocaba en las plazas de los pueblos, en los conciertos, no hay apenas zarzuelas. Bien, las óperas, en cambio, gozaron de mayor aceptación. Una de las razones puede ser el que en esta época también se les asignaba mayor prestigio a unas composiciones que a otras. Por tanto, interpretar ópera estaría mejor visto que zarzuela, que se veía como más común. Más fácil, ¿no? Esto fue objeto de un gran debate para los críticos de finales del siglo XIX. En esta gráfica, además de las obras interpretadas, hemos querido prestar atención a los años en los que fueron interpretadas, por ver si las bandas, en su tarea divulgativa, servían de escaparate para el estreno de obras
o para la interpretación de composiciones recientes. Bueno, pasan 30-40 años entre el estreno de estas obras y su elección para ser interpretadas en el certamen. Eso indica que ese proceso de popularización del repertorio más en boga en Europa sería un proceso lento, que no eran tan atrevidas las bandas. La elección, además de este repertorio, no sería discutida por aquellos que ven en el certamen una oportunidad para la composición de obras originales para banda. Este podía ser un escaparate para esas obras para bandas. De la misma manera se veía como una oportunidad perdida para la difusión de las composiciones de artistas valencianos. En ese sentido, por ejemplo, en 1935 la Societat Valenciana d'Autors denunciaba ante la prensa que el ayuntamiento no le había atendido las bases que presentó para la realización de un certamen en el que se interpretasen como obras obligadas piezas para banda realizadas por compositores valencianas e inspirados en el folclore propio. Bien, la escasa repercusión de este proyecto, que se intentaría que se tocasen este tipo de obras, pudo deberse a un contexto poco propicio para el certamen. Estamos en el 35, un año más tarde quedaría suspendido, y también al interés de la organización de ajustarse a los gustos del público de la época, y no tanto a considerar el certamen en su globalidad como un escaparate para la difusión de artistas y composiciones valencianas. Pero el certamen también es visto como escenario en el que surgen esas rivalidades que comentábamos anteriormente. Un ring en el que había que quedar por delante de la banda rival, pero un escenario, un espacio en el que las identidades, el sentido de pertenencia a una banda se evidencia en su grado máximo. Es en el certamen donde se pone en marcha la ligación existente entre banda y comunidad local. El escenario donde las rivalidades entre bandas aprovechan para hacerla crecer, donde una banda no es solamente una banda, es la banda del pueblo X y por lo tanto embajadora cultural de esa localidad. El triunfo de una banda es el triunfo de un pueblo, fruto del esfuerzo de sus habitantes. Claro que ahora vendría la cara B, la parte oscura. ¿Qué pasa cuando en un pueblo hay más de una banda de música? ¿Qué pasa cuando se sospecha que el esfuerzo, el premio, no responde al esfuerzo y al buen hacer de los músicos, y sí a las gestiones de los caciques o de la administración local? La pregunta que nos surge a continuación es simple. ¿Qué intereses podían tener políticos locales al favorecer una u otra banda? En tiempo del caciquismo, que es el que nosotros nos hemos encargado de estudiar, compra de voluntades. ¿No queréis bandas? Pues bandas, nos dijo un cacique a los de Lliria. Y esto se denuncia en la prensa. Dice la prensa, muchas veces el caciquismo local, que tiene todos los elementos de administración, desde el estanquero hasta el último guarda del campo, posee también una banda especial. Marcial también nos ha hablado de esas bandas especiales. Naciendo el pugilato entre ambas facciones, padeciendo el bando caído toda clase de vejámenes por parte de la música ministerial, cuya batuta está simbolizada muchas veces por la vara que empuña el alcalde o la influencia que ejerce el cacique de turno. 1888 en las provincias. En el diario oficial de la Exposición Internacional que se celebra en Barcelona en 1929, acuden las dos bandas de música de Lliria. Y dice este diario oficial, dice, bueno, pero entre que una banda del pueblo se pelee por si una banda de música ha interpretado mejor que otra una sinfonía de Beethoven, o que se pelee por si unos mocitos le dan patadas a un balón con más gracia que otros, dice, me parece preferible lo primero. En el original dice que se peguen, pero bueno, yo no he hecho la licencia de suavizarlo. Bien, aunque estos hechos, este interés en quedar por delante de la banda rival, no debe empañar en nuestro entender la tarea de educación musical que hacían las bandas, ¿no?, que acudían a un certamen y que gozaba de tanta popularidad en los pueblos, y en el que se erigían, como hemos dicho, como embajadoras de esa localidad de origen. Serían en estos espacios, en los conciertos de bandas, cuando queda más patente esa tarea de democratización cultural que ejercen estas agrupaciones. Unas agrupaciones cuyo repertorio estaba interpretado por músicos amateurs, un repertorio culto que por obra y gracia de las bandas se convertía en popular. Todo ello en una época en la que asistimos, como hemos dicho, a la aparición de un nuevo tipo de público hasta ahora invisible, a la mercantilización del ocio, a la aparición de un nuevo espacio de cultura como es la calle.
embajadoras culturales, puerta de acceso a la cultura musical en los pueblos, solemnizadoras de actos civiles y religiosos, espacios educativos y profesionalizadores de primer orden, espacios de sociabilidad y de convivencia intergeneracional, en definitiva de excelencia cultural. Santa Cecilia del Villar y el resto de bandas sostenidas por socios, nacidas alejadas de los focos culturales de las grandes ciudades, se ha convertido en motor artístico y en señal de identidad valenciana. La riqueza de su red asociativa, la movilización que han sido capaces de crear, así como la formación de identidades intralocales, soy de la banda tal, han hecho de este un fenómeno atractivo para la investigación, lo ha dicho antes Federico Oriola, aunque últimamente, bien, puesto que ese proceso de democratización cultural del principio del siglo XX no puede ser estudiado, no puede ser entendido sin ellas. Y para terminar, si reflexionando, ¿no?, sobre este hecho acudimos a un concierto, ahora vamos a asistir a uno, o a un pasacalle de cualquier banda amateur, si acudimos y somos capaces de mirarla más allá de su calidad musical, que la tienen ya probada, y observarla como un potente elemento de sociabilidad, de creación de identidades, de promoción cultural y referentes en el patrimonio inmaterial valenciano, pues el objetivo estará cumplido. Muchas gracias por su atención.